¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz jueves. Un abrazo para todos hasta donde se encuentren. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que estos días hay gente que regularmente no nos ve porque hasta ahora está trabajando, así que especialmente a ellos que forman parte de la audiencia del programa en estos días, muchas gracias. Ojalá que estén todos bien ahí en la casa. Y yo quería tomarme un par de minutos antes de comenzar con la primera entrevista para recordarles 4 cosas fundamentales que son tan importantes, pero que parece que no hemos entendido con claridad. Número 1, quédese en su casa, salga solo si es estrictamente necesario. Número 2, extreme las medidas de seguridad en su casa, si tiene que ir al trabajo, en el trabajo, en sus manos. Recuerde que ya hemos explicado hasta la saciedad cuál es el correcto protocolo de lavado de manos, así que por favor sígalo y lávese las manos cuantas veces sea necesario, muchas, aunque le parezca que son demasiadas, hágalo. Número 3, aplique protocolos a la hora de toser y estornudar. No piense que eso es payasada, no piense que eso no es necesario. Hágalo, por favor. Y número 4, infórmese de buenas fuentes. Por favor, seleccione muy bien la fuente de información que le está nutriendo, porque hay cada cosa, perdónenme la expresión, hay cada caballada que circula en redes sociales y que a la gente está asustando, que es increíble que haya personas que en medio de una crisis como esta saquen tiempo, me imagino que tienen muchísimo tiempo, para poder estar transmitiendo información que no es válida, que no es veraz, que ni siquiera es cierta. Así que por favor seleccionen muy bien las fuentes de información que busca y hagamos caso. Yo la verdad me sorprendí ayer cuando vi al ministro de Salud al mediodía en la Presidencia de la República, desencajado y enojado, y creo que debe ser parte de la frustración que siente, lógica, de saber que estamos a nivel de gobierno utilizando todos los recursos para poder salvaguardar a la población y que nosotros, que tenemos que hacer algo muy sencillo, que es acatar estas 4 medidas, entre otras muchas importantes, no estamos poniendo de nuestra parte. Así que por favor, tomemos las cosas con seriedad. A todos los queremos muchísimo y no queremos perder a nadie. Y esa es la política que debemos aplicar cada uno de nosotros en nuestra casa. ¿De acuerdo? Hagámoslo, por favor. Bueno, vamos a empezar. Primero, un saludo a todos los José, las Josefas, las Josefinas, porque hoy es 19 de marzo, es Día de San José, así que un abrazo para todos ellos en particular también. Como todos hemos aprendido en estos días, el COVID-19 es un virus respiratorio que puede contagiarse muy fácilmente, ya lo sabemos. Aunque si bien es cierto, es una enfermedad que ataca a personas de todas las edades, existen grupos que son mucho más vulnerables y de allí que este virus, si no se toman las medidas necesarias, pueda tener serias complicaciones en órganos tan importantes como riñones, pulmones y corazón. De haber contraído el COVID-19, ¿cuáles son los síntomas más peligrosos a los que hay que prestarles atención? Los vamos a repasar. Está con nosotros el médico internista Manuel Rojas para respondernos y para guiarnos en esta conversación. Recuerde que el Facebook del programa está disponible para sus preguntas y también puede hacernos llegar sus videos al WhatsApp 6087-7777. Con el WhatsApp voy de nuevo con la explicación básica. Ojalá que coloque el celular en posición horizontal para verle mejor. Ojalá nos diga quién es usted, desde dónde nos está viendo. Y por favor, bájele el volumen al televisor por el momento en el que va a hacer la pregunta para que podamos entenderle claramente. ¿De acuerdo? Ojalá que muchos de ustedes aprovechen este rato para sus participaciones. Doctor, buen día, bienvenido. Buen día. Bueno, recordarles que estamos así de largo porque estamos aplicando el protocolo de casi 2 metros, ¿verdad? Más o menos. Casi 2 metros, 1,80 m. 1,80 m. Bueno, doctor, hemos aprendido en estos días que el coronavirus existe desde hace muchas décadas, ¿verdad? Este es el coronavirus COVID-19, así es como le han bautizado. Pero quería saber por qué este es tan diferente, por qué este es tan agresivo, por qué es tan peligroso y por qué ha puesto el mundo de cabeza. Sí, claro. Los coronavirus existen hace mucho tiempo y son los causantes de un gran porcentaje de cuadros de vías respiratorias que hemos tenido en el pasado. Muchos gripes, muchos resfríos han sido ocasionados por coronavirus. De hecho, inclusive existen más de 300 coronavirus que son endémicos en ciertas especies animales. Pero en humanos hay por lo menos 7 en este momento. 4 de ellos existen y ya se adaptaron y hacen mini epidemias con cierta frecuencia, en las cuales lo que producen son resfriados comunes, lo que la gente llama gripe, que en realidad está mal aplicado el término de gripe, pero que no tienen usualmente mayor complicación. Básicamente son infección de vías respiratorias superiores. Estos que se mantienen, pues inclusive en los famosos paneles que se hacen para detectar virus, ahí se pueden detectar.
pero estos coronavirus no es ninguno de los que vamos a hablar ahora. Después vinieron ya otros coronavirus, que es lo que la gente llama una especie de transmigración de especies. Es decir, son endémicos en algunos animales, pasan a un huésped hospedero que a su vez contamina al ser humano. Ese es el ejemplo del SARS, la primera epidemia que hubo en el 2002, 2003. Después también el famoso MERS, que es el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, que todavía inclusive se mantiene en casos. Ese fue en el 2012 por ahí. Y ahora tenemos este nuevo virus que no es conocido, es decir, es un nuevo virus. Y al ser un nuevo virus, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que nuestro organismo no tiene defensas desde el punto de vista inmunológico como para reconocerlo y atacarlo. De ahí que la susceptibilidad de todos nosotros a poder contraerlo. Claro. Una cosa interesante es que tiene dos cosas que también llaman la atención. Uno es el periodo asintomático en el cual es contagioso, que eso es importante. En este caso podríamos estar portando el virus y no tener síntomas, pero a su vez podemos estar contagiando a otra persona. ¿Y de cuánto es ese periodo, doctor? El periodo de incubación varía. Se dice que puede ser hasta de 14 días, aunque el promedio anda en 6, 7 días el periodo de incubación, en el cual ya pueden empezar a aparecer síntomas leves. Es decir, pero hay un periodo, entonces me está diciendo usted, en el que la persona físicamente no tiene ningún síntoma, no tiene apariencia de nada y tiene el potencial de estar contagiando. Claro, de ahí es donde viene la famosa idea de aislar a la gente. Le dicen, usted viene fuera del país, estuvo en un lugar de riesgo, no tiene síntomas, sí, pero mejor se queda 14 días aislado, porque en esos 14 días, si tiene el virus, es contagioso. Para ver el comportamiento, me imagino. Se ve el comportamiento, si desarrolla síntomas, si no desarrolla síntomas, la severidad de los síntomas y evitar la contagiosidad. Una cosa importante, aparte de este periodo, es también la contagiosidad. Es extremadamente contagioso en comparación con el MERS o el SARS anterior. Y hay una cuestión que estábamos mencionando ahora, que es lo que en estadística se llama el R0. El R0 es como un parámetro que mide qué tan contagioso y qué tan fácilmente se puede diseminar un agente infeccioso. Un R0 de valor 0 quiere decir la epidemia se acabó. Es decir, yo soy el portador de ese virus, pero ya no estoy contaminando a nadie más, es un R0. Un R0 de 1, yo estoy contaminando a una persona más, que a su vez esa persona más va a contaminar a una persona más, pero vamos de uno en uno, por decirlo así. En este virus actual, el R0 está prácticamente en 3, es decir, cada persona potencialmente puede contaminar a 3 y cada uno de estos 3 a otros 3 y cada uno de esos 3 a otros 3 y ahí se va dando el crecimiento exponencial. Esto es importante porque inclusive han existido pacientes o grupos en los cuales el R0 puede haber llegado a 15. No sé si recuerdan el famoso crucero que estuvo varias semanas en el mar. Bueno, en ese crucero, el R0 llegó a 15. ¿Qué quiere decir? Entonces, cada persona contamina a 15 y cada uno de esos a 15. O sea, tenía un potencial multiplicador de contagio enorme. Enorme. Y entonces, ¿en qué influye que disminuya el R0? Casualmente, en las medidas de aislamiento. Si no hay medidas de aislamiento y no hay medidas de higiene, el R0 sube porque fácilmente es más contagioso para otras personas. En este momento tenemos, como les decía, un R0 de 3, exceptuando que otra cosa es importante, que son los famosos superdiseminadores, que hay pacientes que por su constitución genética y por su exposición son capaces de contaminar mucha gente. Ejemplo típico, el colega que está internado en el Hospital de Alajuela y que ahí hubo creo que son más de 100 contaminados por él. Esto es lo que se llama un superdiseminador y estos superdiseminadores son los que generalmente incrementan el número de casos de una epidemia. Doctor, rapidito para hacer como un repaso de algunos conceptos básicos, antes de que hablemos de las complicaciones. Repasemos cuál es la vía de transmisión del virus y por qué es tan importante esto de aplicar protocolo a la hora de toser y estornudar, por qué es importante el lavado de manos, por qué es importante extremar la higiene. Las secreciones fundamentalmente son las que transmiten el virus. Secreciones son, digamos, como la saliva que sale cuando tosemos. Exactamente. Las famosas, ahora se le llama gutículas, gotas de saliva. Estas gotas de saliva son las que son expelidas. Normalmente cuando nosotros hablamos, estamos haciendo un microspray de saliva que normalmente no se ve. En algunas personas sí se nota más, ¿verdad? Pero estas pequeñas micropartículas son las que fácilmente contaminan a una persona o
contaminan superficies, que es otra cosa importante. Claro. No necesariamente quiere decir que yo estornudé o tosé sobre Randall, sino que yo estuve tocando aquí, en esta superficie de madera, y en una superficie de madera el germen puede durar 4 o más horas. Llega alguien, se recuesta, o toca nuevamente esta superficie y todos en forma inconsciente, tarde o temprano nos tocamos la cara. Claro. Los que tenemos barba tratamos de rascarnos a veces, o nos pica el bigote, o de alguna manera... A uno se le olvida, honestamente, a uno se le olvida. Sinceramente se te olvida, exactamente. Y entonces este tipo de transmisión es importante. Entonces las gutículas son una de las causas fundamentales de transmisión. De ahí que todo el protocolo de estornudo, el protocolo de estar con separación social, como lo estamos haciendo en este momento, son medidas de seguridad casualmente dadas para tratar de evitar la expansión y hacer que este famoso R0 que mencionamos al principio se venga abajo. Perfecto. Vea, dice Lili Porras que ella hace 8 días regresó de México. Estoy un poco congestionada y tengo un poquito de ardor en los ojos. Solo eso. Y pregunta si ese cuadro, digamos, de esas dos cosas que tiene, serán suficientes como para irse a investigar a ver si tiene el coronavirus. Okay. Esto, perdón, doctor, me hace entender que todavía hay mucha confusión con respecto a los síntomas, ¿verdad? Eso es importante. La histeria colectiva es que ahora todo el que tiene mocos y tos tiene coronavirus. Recordemos que el coronavirus usualmente da síntomas de tracto respiratorio inferior, no de tracto respiratorio superior. ¿Cuál es el tracto respiratorio? A eso vamos. Entonces, cuando hablamos de tracto respiratorio superior, estamos hablando de oído, nariz y garganta. Okay. Entonces, lo que es congestión, lo que es moquera, lo que es dolorcillo de garganta en ausencia de fiebre, usualmente son cuadros de vías respiratorias superiores que corresponden usualmente a otro tipo de virus, usualmente virus del resfriado común. Sin embargo, si uno viene de una zona de exposición, viene llegando al país, pues también hay que ponerlo en observación. Ahora, no todos los pacientes, y esto es enfático, no todos los pacientes tienen que acudir a un centro médico porque vamos a saturar los centros médicos. Aquí es donde viene la concientización, que decía el señor ministro, hay que concientizar, ok, yo vengo de un país, estoy fuera del país, estoy con alguna sintomatología, me voy para la casa y me aíslo. Si los síntomas se deterioran, se pide una visita a domicilio, una valoración del centro médico adecuado para ver si efectivamente puede corresponder a un cuadro que reúna los criterios de un potencial caso. Pero no todo lo que son mocos, no todo lo que esto usualmente no es eso. Una cosa interesante para explicar por qué lo de los síntomas. Recordemos que este virus, que tiene forma de corona, entra a nuestro organismo y necesita anclarse. Anclarse, esto es como cuando uno tiene un carro y quiere pegarle la carreta, ¿verdad? Bueno, el virus es la carreta y tiene que pegarse a algo que lo esté movilizando. Bueno, resulta que el anclaje típico de este virus es una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Suena muy elevado, ECA2. Bueno, ¿y por qué es importante? Resulta que esta enzima es sumamente frecuente, todos la tenemos, está implicada en la génesis de hipertensión arterial, se encuentra en el riñón, se encuentra en corazón, se encuentra en intestino y se encuentra en la porción inferior de los pulmones. Entonces, en la porción inferior de los pulmones estamos hablando de los alvéolos, que son las unidades funcionales de los pulmones. Entonces, ahí es donde tenemos más de esta enzima, esta ECA2, para hacerlo así en nombre chiquitito, y entonces el virus se ancla, tiene como una especie de espícula, como una especie de espina, donde se ancla el virus. Entonces, esta enzima le sirve para que el virus se pueda mantener ahí y empezar a hacer su problema, que lo va a dar a nivel del pulmón, a nivel de los alvéolos. Recordemos que los alvéolos, que son las unidades funcionales del pulmón, es como imaginarnos que tuviéramos un sedazo. Cuando estamos colando arena, bueno, el sedazo, todo ese montón de cuadritos que vemos en el sedazo, esos son los alvéolos. Entonces, estos alvéolos van a empezar a experimentar un proceso de carácter inflamatorio. Entonces, este proceso inflamatorio genera que el paciente tenga tos y cuando el proceso inflamatorio es muy importante, resulta que los alvéolos es por donde entra el aire y pasa a los pequeños vasos sanguíneos para oxigenar la sangre. Si tenemos un proceso inflamatorio importante ahí, esta ventilación, este aporte de oxígeno a la sangre no se da. ¿Y cuál va a ser la manifestación? Dificultad respiratoria. Entonces, ve que interesante, un paciente que te llega con tos y fiebre es sospechoso,
Pero un paciente que llega con tos, fiebre y dificultad respiratoria, este paciente se está complicando y ya este no es un paciente para mandarlo para la casa. Hay que estudiarlo porque ya puede estar avanzado su proceso pulmonar. Ok, doctor, vea, le voy a pedir que hagamos un esfuerzo porque hay muchas preguntas y quiero ir avanzando y nada más queremos hablar de las complicaciones, pero no quiero dejar a la gente sin la posibilidad de poderle resolver sus inquietudes. Entonces, lo más puntual que usted se pueda y también a ustedes las preguntas concretas, por favor, traten de hacer el ejercicio de escribir, esa es suya, sí, trate de escribir así bien concreto y bien resumidito, igual las llamadas. Vamos a ver, por aquí tengo una interesante, dice Cindy, las personas con lupus son de alto riesgo, entonces, ¿qué síntomas hay que prestar atención, ya que es común tener dolor de articulaciones y de cuerpo en la gente con lupus? Eso es una buena pregunta, porque el lupus es la famosa enfermedad simuladora, puede dar un montón de cosas. Pero una cosa interesante, el paciente que tiene fiebre, salvo que el paciente esté en actividad lúpica, porque la actividad lúpica puede dar fiebre. ¿Qué es eso? Actividades que esté activo, que tenga... el lupus puede hacer actividad inflamatoria, actividad inmunológica, y cuando están activos pueden dar fiebre, que es una fiebre no infecciosa. Pero ve que interesante. El lúpico no es tanto porque haga los síntomas, porque pueden ser muy parecidos, la tos y demás. Pero el problema del lúpico es que es un paciente que teóricamente está inmunosuprimido, porque lo que hacen los médicos para tratar de frenar la actividad lúpica es darle esteroides, darles metotrexate, darle un montón de medicamentos que bajan las defensas. Entonces, este es un paciente de riesgo que fácilmente se puede complicar. Ok. Tenemos un video de un niño, creo que se llama Abraham, me parece. Adelante. Hola, me llamo Abraham de la Rocha. Quiero saber cuáles son los síntomas de los niños. Gracias. Gracias, Abraham. Síntomas en niños, ¿sí? Sí, claro. Ve que interesante, cuando uno revisa las estadísticas, se dice que es infrecuente en menos de 10 años. Casi que el 0.1% de los casos son en niños menores de 10 años, y si tienen entre 10 y 20 años, la estadística dice que es 1.2%, son relativamente bajos. Y vamos a ver que conforme incrementa la edad, evidentemente es más. En los de 80, casi el 15%. Bueno, entonces es una casuística muy baja. Puede dar perfectamente los mismos síntomas, puede dar tos, puede dar fiebre y en casos avanzados puede dar dificultad respiratoria. Ahí no discrimina el virus. Ok, y esa tos es una tos seca, ¿verdad? En primero. Inicialmente es una tos seca. Esa es una cosa interesante. Un paciente que tiene un proceso de carácter viral no es que tenga una barrera para que no me entre ningún otro agente infeccioso. Se pueden sobreinfectar y hacer infecciones bacterianas montados sobre un cuadro de carácter viral. Claro. Tenemos otra pregunta, creo que es Miguel desde la India. Sí. Buenos días, mi nombre es Miguel, estoy enviando este video desde la India. En próximos días regreso al país pasando por varios aeropuertos, obviamente, y con todo el gusto voy a estar en aislamiento. He diseñado mi propio protocolo como una especie de algoritmo en los pasos que voy a seguir en los diferentes aeropuertos y lugares, y haré mi reporte correspondiente llegando al país. Lo que no logro entender, y me gustaría preguntarle al doctor Rojas Oriamono, a quien aprecio mucho, ¿por qué a las personas no se les exige a todos el uso de mascarillas, sabiendo que personas que aparentemente no padecen o no muestran síntomas pueden estar contaminadas y estar contaminando a los demás? Si todo el mundo usa la mascarilla de forma obligatoria, definitivamente contenemos a contaminadores de los cuales sus síntomas no se han presentado. Muchísimas gracias. Es una muy buena pregunta. Y feliz regreso, ojalá que regrese. Aquí hay dos cosas interesantes. Uno, agradecerle la concientización que está haciendo, claro, que eso ojalá todos lo hicieran. El concientizar, nadie le está diciendo que hay que aislarlo, él mismo está tomando la decisión. No, y lo está tomando no solamente en beneficio de él y de su grupo cercano de personas, sino de todos los demás. De todos los demás, entonces es una persona consciente que hay que felicitarla. Bueno, en cuanto a las mascarillas, bueno, resulta que lo único que se ha mostrado realmente es que depende también de la calidad de la mascarilla. En estos momentos que todo se ha vuelto lamentablemente un negocio, ahí venden mascarillas de todas las clases y no todas son las que permiten que se filtren los virus a través de eso. Por ejemplo, yo me tuve el atrevimiento de traerme esta es la famosa N95. Si quiere me permite y la sostengo yo aquí. Sí. La N95, esa sí está hecha específicamente para filtrar el 95% de los gérmenes. Evidentemente es mucho más cara que las demás. Hay gente que está vendiendo mascarillas de 1000 colones, 500 colones,
pero en realidad lo que está vendiendo es un cubrebocas o un cubre nariz que no está protegiendo contra este tipo de gérmenes. Sin embargo, la gente los usa, pero el virus puede atravesar perfectamente ese tipo de mascarillas. Si uno va a usar una mascarilla porque está en un lugar de riesgo, debería usar una como esta que esté certificada, que es la N95, y hay otra que se llama la N99. ¿Verdad? Sí. Ahora, él pregunta por qué no se ha tomado la decisión de que el uso de la mascarilla sea obligatorio. ¿Eso es necesario en este momento? Yo no he escuchado a las bueno, autoridades si tuviéramos un foco infeccioso establecido, localizado, sí debería hacerlo todo el mundo en un foco infeccioso establecido. Okay. En lugares de tránsito se están manteniendo los protocolos de separación social. Si la gente está haciendo en forma adecuada, si está usando servilletas desechables, teóricamente no es obligatorio. También la otra cosa es que uno dice, bueno, esto es para protegerme de los demás, pero también si yo estoy con tos, ahí sí mi responsabilidad sería usar una mascarilla para no expeler las micropartículas de saliva hacia el medio ambiente. Perfecto. Eileen Durán dice, yo padezco de hipertensión, artritis, tomo sulfasalcine. Sulfasalacina. Perdón, eso sí. Tenoxicam e ibersartán. ¿Qué porcentaje de riesgo de complicaciones tenemos las personas hipertensas y con artritis? En mi caso tomo todas las medidas necesarias, incluso cuando no hay brotes, porque me han dicho que cualquier tipo de gripe nos complica la salud. Ok, todos los pacientes que tienen enfermedades de carácter autoinmune, artritis reumatoide, lupus, enfermedad mixta del tejido conectivo, etcétera, son pacientes que su sistema inmunológico está afectado y usualmente tienen tratamientos que lo que hace el médico es tratar de bajar la hiperrespuesta de su sistema autoinmune. En las enfermedades autoinmunes hay un exceso de respuesta por producción de autoanticuerpos que atacan X tejido, puede ser corazón, riñón, articulaciones, etcétera. Bueno, entonces lo que hace el médico es dar medicamentos para que baje esa respuesta. Pero estos medicamentos inmunosupresores a su vez lo están exponiendo, es como dejar las puertas abiertas para que pueda entrar un virus. Entonces son pacientes que se manejan con mucho cuidado porque son factores también de riesgo para ellos. Y no hay que abandonar el tratamiento que tienen. Indudablemente de fondo, no hay que abandonarlo. Y una cosa interesante también, porque probablemente iba a salir la pregunta, es el uso de antiinflamatorios. Que ahora ha salido mucho, mire, que no use ibuprofeno, que no use esto. Bueno, no hay un estudio científico serio documentado hasta el momento que diga que están contraindicados el uso de los antiinflamatorios. Sin embargo, hay que recordar también que los antiinflamatorios tampoco son gotas de agua. Los antiinflamatorios pueden producir efectos nocivos, sobre todo cuando se abusan. Y si estamos hablando de que potencialmente se puede dañar riñón, pues resulta que los antiinflamatorios a dosis altas pueden frenar una serie de sustancias que se llaman prostaglandinas, que a su vez protegen riñón y entonces pueden generar daño al riñón. Perfecto. Gracias, doctor. Rubí Carvajal, buenos días. Durante muchos años fui asmática, pero ahora tengo 6 años de que ya no voy al hospital por asma. Quiero saber si el tener asma es un factor de riesgo importante para mí. Esa es una buena pregunta y tuve la oportunidad de ver al doctor Ugalde ayer un día en una conferencia y dijo una respuesta que me gustó mucho. El paciente asmático no tiene un daño anatómico. No tiene un daño anatómico en sus vías respiratorias, lo que tiene es una hiperreactividad bronquial. Los bronquios se le cierran, usa un broncodilatador, los bronquios se vuelven a dilatar, pero anatómicamente no hay un daño estructural como pasa en el que es un paciente bronquítico crónico, como es el paciente enfisematoso, eso sí tiene un daño estructural. ¿Y qué es la diferencia? Bueno, que el paciente asmático compensado que no está en crisis es exactamente igual que un paciente no asmático. Lleva una vida normal y no tiene mayor riesgo. Si este paciente sí tiene ya aumento de secreciones o tiene combinación con bronquitis crónica o tiene combinación con enfisema o es un fumador o tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de fondo, ahí sí está complicado. Doctor, la idea de la entrevista y amigos televidentes es hablar sobre las complicaciones que puede tener el virus, así que yo quería, digamos, a partir de este momento meterme en ese aspecto. Primero, definir claritamente cuáles son las personas que tienen mayor riesgo. Okay. Aunque ya hemos hablado de ellas. Claro. Las personas que tienen mayor riesgo lo podemos hacer por edades. Si lo hacemos por edades, indudablemente para arriba de los 60 años es donde empieza a incrementarse paulatinamente el porcentaje de complicaciones. Estamos hablando que de los que vamos llegando a los 60, 70, hay casi un 6.5% de posibilidad de complicaciones.
Cuando llega de la década de los 70 a los 80, ya vamos por un 7,5-8% de posibilidades, y cuando tenemos más de 80 años, casi que un 15 o más por ciento de pacientes pueden llegar a complicarse. Que ese casualmente es el grupo etario en el que estaba la persona, El que falleció, el médico que lamentablemente falleció ayer. Más de 80 años. Sí. Entonces tenemos eso, que conforme la edad ya es una cuestión que hay que tomarla en cuenta. De paso, también hay que tomar en cuenta enfermedades de fondo. Las enfermedades de fondo se sabe que pueden también agravar o complicar el pronóstico. Las enfermedades cardiovasculares. En las enfermedades cardiovasculares se habla de que también el riesgo del paciente que tiene de determinadas enfermedades cardiovasculares se puede incrementar el riesgo de complicaciones casi que un 17 a un 18%. El paciente diabético también puede tener un aumento de las complicaciones casi que en un 12% con respecto a la población general. El paciente que tiene problemas vasculares puede llegar hasta un proceso casi de un 8%. Y el diabético también está ahí metido en la cola de pacientes que se pueden complicar. Estos pacientes pueden tener hasta un 7% más de posibilidad de complicarse que un paciente que no tiene ninguna de estas patologías. Esto en medicina se llama comorbilidad, o sea, enfermedades que están a la par de la enfermedad de fondo. Y todos los que tenemos o tienen comorbilidades, pues evidentemente tienen más posibilidades de complicarse. ¿Y por qué un paciente diabético, escuché el otro día, tiene que tener así como que muchísimo cuidado y evitar el contagio en particular? Ok, recordemos que el paciente diabético es todo un mundo, ¿verdad? Tiene un montón de cosas que pueden hacer que fácilmente se descompense. Los procesos de carácter infeccioso, no solamente estamos hablando de coronavirus, hablemos desde las pinches, perdón la palabra, pinches y sencillas infecciones urinarias. Fácilmente un paciente diabético se descompensa por una infección urinaria, por una infección de vías respiratorias superiores, por una infección tan seria como el coronavirus. Fácilmente su metabolismo se altera y esto puede generar que los niveles de glucosa se vean afectados. Amén de que dentro de un contexto de procesos infecciosos, los procesos de deshidratación también se van a dar más. Entonces, no infrecuentemente un paciente diabético también se deshidrata. Al estar deshidratado va a repercutir sobre el riñón y también puede tener datos de insuficiencia renal. En caso de que una persona con diabetes contraiga el virus, ¿cuáles son las recomendaciones inmediatas? Son exactamente iguales a las de un paciente que no sea diabético, pero haciendo énfasis en la hidratación del paciente, en los signos vitales del paciente, en el tratamiento que está recibiendo, para ver si está adecuadamente controlado. Hablemos ahora del otro gran grupo, que son los hipertensos. ¿Por qué tienen mayor riesgo? Los hipertensos, aquí es donde viene también toda la discusión que se ha armado últimamente. Dijimos que el punto de anclaje del virus es esta enzima convertidora de angiotensina 2, que se llama ECA2. Eso es lo que, esta enzima es con la que, perdón la expresión, nosotros los médicos jugamos. Es con la enzima que uno trata de frenar, porque al frenar esta enzima, se frena una serie de sustancias que hacen que los vasos sanguíneos se cierren. Esto es como una manguera. Cuando nosotros agarramos una manguera y le ponemos el dedo al final, sale más presión. Bueno, ese efecto de cerrar la manguera lo hacen sustancias como la angiotensina, el angiotensinógeno y demás. Bueno, esta enzima está implicada en eso. Entonces los médicos usamos medicamentos que frenan la angiotensina 2 para controlar la presión arterial. Pues resulta que esta angiotensina 2 está por todo lado. Está en hígado, está en el intestino, está en riñones, está en los vasos sanguíneos, está en pulmón. Bueno, pues entonces resulta que los pacientes hipertensos se sabe que tienen una mayor sobreexpresión de esa enzima. Y otra cosa interesante es que los medicamentos, como los familiares del enalapril, todos los que terminan en pril, y los familiares del irbesartán, todos terminan en sartán, todos esos aumentan la expresión de esa enzima, o sea, como que la exponen, y al tener más expuesta, teóricamente, puede favorecer más el acople de virus. Esto es importante decirlo, que no es que entonces estamos obligados a cambiar el tratamiento. Hasta el momento no hay evidencia científica, hasta el momento, y estamos hablando hasta la lectura de ayer en la noche con lo último que estamos revisando, no hay evidencia que justifique en este momento que cambiemos el tratamiento, todos los que tienen enalapril o todos los que tienen irbesartán o sus primos, para cambiarlo por medicamentos que estén en esa índole. Pero sí se sabe que sí aumenta la expresión de esa enzima y que la enzima es el acople para el virus. Igual, las recomendaciones en el caso de que un hipertenso adquiera el virus son las mismas. Se mantiene el tratamiento. Para los cardiópatas. Sí, todas las normas de la Sociedad Europea de Hipertensión dicen se mantiene el tratamiento igual.
Y obviamente dentro del contexto todo lo que es medidas de manejo y de soporte. También individualizando el paciente, viendo si el paciente es de manejo ambulatorio, el paciente que estuvo en contacto, que tiene síntomas leves, para su casa en aislamiento, y viendo cómo está la evolución del paciente. La evolución se puede valorar desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista laboratorio, que ahora vamos a ver qué cosas lo pueden asustar a uno. Y eso es lo que le puede definir a uno si el paciente hay que trasladarlo a un centro médico o si requiere inclusive ser internado. Muy bien. Tenemos a Marianela de Pérez Celedón, que tiene una consulta al video para usted. Quiero felicitarlos por el programa. Mi nombre es Marianela, soy de la zona de Pérez Celedón. Tengo un hijo de 5 años. Mi pregunta es, tengo varias citas con él en el hospital de niños y otras en el hospital local. ¿Es posible que asista a las mismas o las reprograme? Porque mi hijo es muy rinítico, él es muy alérgico a cualquier cosa, no es asmático, pero a mi parecer es de factor de riesgo. Entonces, ¿qué medidas podría tomar yo? Ya sea o que asista a las citas o lo que el médico me indique para acatar sus órdenes. Gracias. Gracias a usted, Marianela. Vea, en este momento que estamos en una situación de emergencia, de administración de recursos y demás, y teniendo consultas, y perdone que también se lo diga, que no considera o que no calzan como una verdadera emergencia, lo más lógico es no exponer al niño a lugares de aglomeración y a usted misma, porque también tendría que ir a un lugar de aglomeración por consultas que son rutinarias, que son de control crónico. Es preferible, en este caso, pasar las citas, esperar a que pase esta tormenta, que se estabilice todo. Ya, tener una emergencia es otra cosa, obliga a consultar, pero en este caso, que son cosas crónicas, mejor quédese tranquilita en su casa. Excelente. Gloria de Tibás también tiene otra pregunta. Buen día, mi nombre es Gloria Romero, soy de Tibás. Mi consulta es, tengo una niña de 11 años con antecedentes de asma y neumonía. Hace 6 años que a ella ya no le dan crisis. ¿Qué tan riesgoso puede ser para ella y qué tan delicado, ya que el COVID-19 es muy agresivo? Gracias. Con todo gusto. Lo que hablábamos al principio, un paciente asmático adecuadamente controlado es un paciente en el cual teóricamente por anatomía no tiene mayor riesgo que un paciente normal si está adecuadamente controlado. Los procesos infecciosos pulmonares que ya pasaron teóricamente no deberían repercutir en el paciente, pero sí hay que ver qué tipo de proceso infeccioso tuvo. Por ejemplo, se sabe que con este COVID-19 los pacientes pueden llegar a perder inclusive desde un 20 a un 30% de la capacidad pulmonar por el proceso de neumonía que pueden desarrollar. Pero habría que ver qué tipo de neumonía fue que tuvo. Si tuvo una neumonía por neumococo, usualmente resuelve en forma adecuada con el uso de antibióticos y no deja ninguna secuela. Pero al igual, todos los pacientes que tienen enfermedades pulmonares siempre es mejor estar alejados de centros de aglomeración para no ser contaminados. Perfecto. Lisbeth Rubí le pregunta cómo se pueden distinguir los síntomas del COVID de los de una crisis de asma. Es muy diferente porque recordemos que, bueno, que en el COVID los síntomas fundamentales es fiebre, ¿verdad? Que es otra cosa importante. Tenemos pacientes que tienen COVID-19 sin fiebre. Y también hay otro tipo de pacientes que, hablándolo de la gente que entran, ahora que están cerradas las fronteras no tanto, pero hay gente que para viajar se medica. Empezó con calentura, se medica y claro, en el aeropuerto llega sin fiebre, ¿verdad? Pero están medicados. Bueno, pero la fiebre es un factor, pero no siempre está presente. La otra es la tos, que usualmente es una tos no productiva y como signo de alarma fundamentalmente la dificultad respiratoria. En el paciente que tiene un proceso de estos de tipo neumonítico, que es de compromiso de los alvéolos, como dijimos, de los pequeños cuadritos del sedazo, ¿verdad? Estos pacientes no experimentan broncoespasmo, es decir, no tienen los bronquios cerrados. El paciente que tiene una crisis asmática ya reconoce sus crisis y sabe que tiene el famoso pitillo, los pitillos de gato que hacen porque los bronquios están cerrados. Sí, hay que aprender a diferenciar uno de otro. Si el comportamiento es totalmente diferente a las crisis anteriores, es mejor que sea valorado. Lisette Molina, mi esposo es trasplantado del riñón y yo soy monorrenal por donación. ¿Eso significa que solo tiene un riñón, ella? Tiene un solo riñón. Ok, porque lo donó. ¿Los dos tendríamos complicaciones? El monorrenal lleva una vida completamente normal porque no está recibiendo ningún medicamento inmunosupresor. Lleva una vida completamente normal, un solo riñón asume la función de los dos riñones y ahí se mantiene estable. En cambio, el receptor, para evitar el rechazo,
sí está tomando medicamentos que evitan que su organismo, su sistema inmunológico, rechace el riñón. Y estos medicamentos lo que hacen es bajar las defensas. Entonces, en el caso de él, si es una persona de alto riesgo, si va a sitios de aglomeración y adquiere este tipo de germen, él sí debería estar aparte y estar fuera de cualquier lugar de exposición. Perfecto. Hay un televidente que pregunta qué tan peligroso es el COVID en una persona mayor de 70 años que tiene problemas de tiroides. Bueno, aquí el factor de riesgo fundamental es la edad, que como dijimos, si tiene más de 80, las posibilidades de complicarse es casi un 15%. Si está en la década de los 70 a los 80, anda como en 8 o 9%, por ahí de posibilidades, tiene más riesgo que la población general. Normalmente el paciente que sea hipotiroideo o hipertiroideo, generalmente ya están en control y tienen niveles adecuados de hormona circulante en sangre por las modificaciones de tratamiento que le hace el médico. Así que teóricamente, si está adecuadamente controlado, no tiene ningún factor de riesgo más que la edad. Doctor, decíamos al principio de la entrevista que, que los pacientes, digamos, con estas enfermedades de fondo, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, podrían sufrir complicaciones en algunos órganos importantes como riñón, justamente el corazón. ¿Por qué? Aquí hay un montón de cosas. Dijimos al principio que el ciclo de anclaje es esta famosa enzima, el ECA2. Bueno, resulta que el ECA2 está en las bases de los pulmones, en las unidades más pequeñas del pulmón, que son los alveolos. Bueno, entonces resulta que hay este proceso inflamatorio que se va a dar a nivel de estas unidades funcionales del pulmón, produce un proceso inflamatorio severo. Hay un término que se llama tormenta de citoquinas. Las citoquinas son sustancias proinflamatorias, más que todo. Entonces, en el paciente que adquiere este germen puede generar que se liberen en forma brusca un montón de citoquinas que todas producen procesos inflamatorios. Inflamatorios a nivel pulmonar, inflamatorios a nivel de riñón, inflamatorios inclusive a nivel de hígado. Y esto es lo que complica al paciente. Entonces, tenemos un pulmón que empieza a sufrir un proceso inflamatorio agresivo y el pulmón empieza a hacer múltiples focos de reacción inflamatoria. Es interesante que cuando uno hace una radiografía en un paciente que sospecha un COVID-19, este paciente tiene usualmente compromiso de ambos pulmones. Cuando uno ve una radiografía que generalmente es de un solo lado, es dudoso que el paciente vaya a hacer un proceso por este germen. Generalmente el compromiso es bilateral, porque esta tormenta de citoquinas, esta tormenta de sustancias inflamatorias va a afectar ambos pulmones. Ok. Angie Valenciano nos manda un video desde San José. Hola, buen día, mi nombre es Angie Valencia, soy de San José. Cuento con 25 años de edad y tengo 3 meses aproximadamente de embarazo. Soy asmática. Mi consulta sería, ¿qué peligro hay en una mujer embarazada siendo asmática con el COVID-19, ya que asisto a muchas citas médicas en el hospital y en los EBAIS? Gracias. Gracias a usted, Angie. Buena pregunta. Sí. Ok. Básicamente lo siguiente, el paciente embarazada se considera de alto riesgo por algunas condiciones. Una es porque conforme va avanzando el embarazo, va produciendo más expansión a nivel de abdomen, y la expansión a nivel de abdomen impide la expansión adecuada a nivel de los pulmones. Entonces hay una menor expansión de pulmones con un intercambio gaseoso que está disminuido. Hay estudios que demuestran que algunos factores de tipo inmunológico pueden estar disminuidos o factores de defensa pueden estar disminuidos. Hay unas células que se llaman NK, que se llaman Natural Killer, o asesinos naturales. Suena muy feo la palabra, asesinos naturales, pero son células que salen en respuesta ante procesos infecciosos. Y este nivel de asesinos naturales se ha mostrado que en las embarazadas está disminuido. Y así hay otra serie de agentes, la actividad de macrófagos. Los macrófagos son células que andan ahí, macro quiere decir grandes, fago quiere decir que comen, andan por ahí comiendo virus y comiendo bacterias y comiendo restos celulares. Bueno, la actividad macrofagocítica, que es la actividad de estos macrófagos, también están disminuidos, y se ha mostrado también en embarazadas que otras células que se llaman células T helpers, células
linfocitos T, perdón, esos linfocitos T que también tienen que ver con las defensas también están disminuidas durante un embarazo. Entonces, estas alteraciones desde el punto de vista inmunológico, más una menor expansión pulmonar porque está ocupando espacio el útero, puede generar que sea más susceptible a infecciones de tipo respiratorio, entre ellas el COVID-19. ¿Tienen que tener algún cuidado especial las embarazadas, doctor? Deben de tener, obviamente vamos a lo mismo, el aislamiento social, el control obviamente periódico de su embarazo y estar en contacto estrecho con el médico ginecólogo para que él detecte si hay alguna anomalía, porque también se han descrito amenazas de parto prematuro en pacientes con el COVID-19 e inclusive muertes de la madre, ¿verdad? Por una complicación ya más seria que haya comprometido el pulmón. Listo, vamos con la pregunta de Carmen Picado. Dice, mi mamá está en cama, toma metrotexate y el doctor le acaba de mencionar que baja las defensas. ¿Qué hacer en este caso? Porque es algo importante para sus medicamentos. Bueno, es que aquí tenemos entonces dos cosas. Evidentemente está tomando un medicamento inmunosupresor, volvemos a decir, un medicamento que baja las defensas, que lo necesita por la enfermedad de fondo. Asumimos que debe ser alguna enfermedad de carácter reumatológico, artritis reumatoide, lupus, enfermedad mixta de tejido conectivo, pero ella lo requiere. Pero nos dice que está en cama. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya cumplió la primera indicación, está aislada, está en su casa, no está saliendo. Entonces aquí viene la responsabilidad de la gente que la visita. Si ella está ahí tranquilita en su casa y no está expuesta, pero ahí salen los nietos y los sobrinos que están exponiéndose a un montón de cosas y llegan donde la abuela, la pueden contaminar. Entonces aquí es importante el aislamiento de ella para protegerla de los demás que la puedan contaminar. Ok. Cris Jiménez, ¿qué pasa si una persona que tuvo aislamiento no presenta síntomas al cabo de los 14 días? ¿Cómo se asegura que no tiene el virus y que no se lo pasó a su familia? Esa es una buena pregunta ahí también. Hay varias condiciones. Si pasaron los 14 días y no hubo síntomas, básicamente uno podría pensar que este paciente efectivamente no tuvo ni siquiera el virus y ya cumplió. Los 14 días es el plazo. Es el plazo, es el periodo de incubación. ¿Sí? Usualmente se dice que puede ser desde 4, el promedio anda 6, 7 y hasta 14 días. Si después de 14 días el paciente no tiene síntomas, ya hubiera desarrollado, o sea, no lo tuvo. 6-7 significa que como en el día 6-7 comienzan a surgir los síntomas. Sí, más o menos el promedio. Hay pacientes que empiezan hasta el día 4 antes, okay. Pero el promedio máximo que se ha dicho son 14 días. Usted pasó 14 días, no tiene síntomas, usted nunca lo adquirió. Perfecto. Jimena, de 8 años, nos tiene una preguntita para el doctor en video. Buenos días, mi nombre es Jimena, tengo 8 años y padezco de extrasístole ventricular y taquicardia. ¿Qué complico? ¿Qué complicaciones puede tener? Qué chiquilla más linda. ¿Verdad? Un saludo para Jimena. Y súper inteligente, ¿eh? Ok, aquí es importante, ella debe tener obviamente un control con un cardiólogo pediatra. Las extrasístoles que ella refiere, extrasístoles ventriculares, lo que está hablando la muñequita es que existen latidos cardíacos anormales originados en la parte de abajo del corazón, los ventrículos. Entonces hay que buscar la causa de esa causa de esos latidos. Y evidentemente ya se consideraría como una paciente cardiópata, ¿verdad? No necesariamente tiene que tener alteración anatómica de su corazón, puede ser una actividad eléctrica anormal y hay que buscar la causa de eso y darle control a su arritmia, que hay múltiples medicamentos antiarrítmicos que pueden controlarla y también ver si hay alguna enfermedad secundaria o primaria, perdón, que a su vez se manifieste como latidos cardíacos anormales. Hay múltiples enfermedades de tipo inmunológico, procesos de tipo infeccioso, problemas de tiroides, todo eso me imagino que tienen que haberle hecho el estudio a ella. Pero considerándola que tiene todo eso, la consideramos una cardiópata, entonces debería cuidarse. Pregunta Jennifer Barahona, quiero saber, porque según información que han estado compartiendo, si es cierto que algunos analgésicos pueden agravar, ya usted lo había mencionado, si es cierto que algunos analgésicos pueden agravar un posible cuadro de coronavirus, y si es así, ¿qué analgésico se recomienda? Ya que mi madre es adulto mayor, padece de fibromialgia, pero le da temor tomar Sulindaco o otro analgésico. Hasta la revisión del 13 de marzo, no, del 16 de marzo. Hay una revisión de la Asociación Europea de Cardiología del 13 de marzo. Dice que no hay una evidencia que sustente realmente que medicamentos como el ibuprofeno, que es el que más se ha hablado, agrave el cuadro. Sí se sabe que los antiinflamatorios, entre ellos el ibuprofeno,
aumentan la expresión de aquella famosa enzima, la enzima ECA2, hace que sea más evidente y que probablemente haya más ciclos de puntos de anclaje para el virus, pero que no hay una evidencia científica a este momento que justifique suspenderlo. Sin embargo, por razones de seguridad, es más seguro utilizar el paracetamol o acetaminofén, ¿verdad? Perfecto. Carolina Pérez, me gustaría saber si mi hijo, quien fue diagnosticado con hemofilia, está mayormente expuesto al coronavirus. Yo no sé mucho de esta enfermedad porque hace poco nos dijeron que la tenía. Este tipo de pacientes, todos los pacientes que tienen lo que se llaman discrasias sanguíneas, pacientes con leucemia, linfomas, hemofilias, problemas de coagulación, etcétera, son pacientes que potencialmente ante un cuadro de carácter infeccioso se pueden ver muy comprometidos. Entonces sí se considera un paciente de riesgo y consecuentemente todas las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud deben ser enfáticos, sobre todo en este paciente. El aislamiento social, evitar ir a lugares de aglomeración, el protocolo de estornudo, etcétera, etcétera. José Beck, ¿qué tan cierto es que quienes ya se recuperaron del COVID-19 han perdido capacidad pulmonar hasta en un 30%? Hay estudios que demuestran, dependiendo del grado de agresividad de la neumonía que hacen el paciente, porque lo que hacen es una neumonía viral, pueden perder hasta un 20 o un 30% de la capacidad pulmonar. Todo depende de la extensión del proceso infeccioso que haya tenido, depende mucho también de la edad y, ¿cómo se llama? Y no es a todos los pacientes, pero sí se han documentado pacientes que pierden entre un 20 y un 30%. María Acosta, mi esposo padece CUSI, toma medicamentos biológicos. ¿Qué tan peligroso es para ellos este virus? Bueno, hay una cosa interesante. Identificamos como que el COVID-19 da solamente síntomas respiratorios, y no es así. Hay un porcentaje que anda como entre un 10 o un 12% del COVID-19 que también puede dar síntomas de carácter digestivo, dolor abdominal y diarrea. E inclusive el COVID-19 se ha aislado en heces también, que es otra cosa importante, que también es válido también el protocolo de manos, porque se ha aislado en heces y también entonces el mismo protocolo de manos ayuda a que no estemos diseminándolo. Entonces el paciente que tiene un CUSI, CUSI significa colitis ulcerativa, crónica, inespecífica. Es una enfermedad de tipo autoinmune, inmunológica, es decir, su organismo está produciendo sustancias que están atacando su intestino, produciendo a nivel de intestino pequeñas ulceraciones que pueden perforarse, que pueden sangrar, que se pueden complicar. Entonces este tipo de pacientes tienen todo un protocolo de manejo. Algunas veces se usan esteroides en etapas iniciales, el medicamento que mencionaste al principio, la sulfasalacina o la pentasa, se pueden usar, y lo que más se está usando ahora y que está respondiendo bien son medicamentos biológicos. Todos estos pacientes que tienen un sustrato de esta índole son pacientes de cuidado y tienen que tener pues, también todas las recomendaciones que hemos dicho para evitar una complicación. Por cierto, les hago un comercial. Mañana va a estar con nosotros el doctor Alejandro Cañas, el gastroenterólogo. Va a venir justamente a hablar de la relación o de los problemas gastrointestinales como una manifestación del COVID-19. Así que ojalá nos acompañen. Mañana a las 8 en punto arrancamos con esta. Ya le tiré el comercial a él. Ya le tiró el comercial al doctor Cañitas. Dice que muchas gracias. Tenemos un video más de Kaylin de Pavas. Buenos días, mi nombre es Kaylin Durán. Les estoy hablando desde Pavas. Quería saber qué pasa con las personas que se reinfectan, si tienen el mismo impacto y la misma peligrosidad. Gracias, Kaylin. Eso es un buen tema, ¿verdad? Porque mucha gente ha preguntado no solamente por la posibilidad de reinfección, sino si es mucho más, o sea, si regresa mucho más agresivo, como en el caso del dengue, ¿verdad? Están buenas las preguntas. Sí, ¿verdad? Okay, esto es así, hay varias cosas. Primero, un paciente que tiene el COVID-19 puede infectarse al mismo tiempo con otro germen. O sea, por el tener un COVID-19 no quiere decir que no pueda tener una pseudomonas, no puede ser que tenga un hemófilos, puede tener un montón de cosas. Puede tener cualquier otro germen a su vez. De hecho, inclusive, una de las cosas importantes dentro del COVID-19, cuando desarrollan neumonía, es que la neumonía también se puede sobreinfectar. Sobreinfectar es que tenemos un virus y se nos montó una bacteria encima. Aquí es importante, y ahorita sigo con la parte que nos dijo ella, es que hay exámenes de laboratorio que no lo orientan. Una de las cosas interesantes es que cuando uno está dándole seguimiento a un paciente con COVID-19 hay dos exámenes básicos. Uno es el hemograma, donde uno ve el conteo de linfocitos. Usualmente uno ve que los linfocitos están bajos. Y otro que se llama proteína C reactiva.
La proteína C reactiva es un marcador inflamatorio, ya me toqué la nariz, ¿verdad? Ahí tiene alcohol en gel. Sí, ya acabo de hacer así. Bueno, la proteína C reactiva se eleva. Entonces uno ve proteína C reactiva elevada y ve linfocitos bajos, uno puede sospechar que el paciente tenga un proceso de esta índole. Pero vea qué interesante, hay otro marcador que se llama procalcitonina, que es un examen que mide también reacción inflamatoria infecciosa. Si tenemos una procalcitonina elevada, no es lo usual que tiene el COVID-19. Esto entonces nos puede orientar a que el paciente más bien tenga su COVID-19 y de fondo agregado una bacteria. Entonces todo eso es importante tomarlo en cuenta. Y volviendo a la reinfección, resulta que hay estudios, ahora, últimamente han salido, de que han identificado al menos 2 cepas diferentes de COVID-19. Uno que es L y otro que es S, siendo el más contagioso el L. Entonces hay gente que ha hecho exposición a la cepa L y puede reinfectarse con la cepa S. Perfecto. Doctor, vea, ya nos quedan como 9 minutos, entonces hay que meterle el acelerador. Aquí estamos. No importa, está bien. Gracias. María Paniagua, 64 años, tengo cáncer de cervix. Dice, yo estoy recibiendo quimio y mis glóbulos blancos están muy bajos hasta el punto que este miércoles ni siquiera me pudieron aplicar la quimio por esta situación. ¿Qué riesgo corro si me siguen poniendo quimio y mis defensas siguen bajando? Bueno, aquí hay varias cosas. Dentro de un protocolo de cáncer hay que hablar primero con el oncólogo cuánto es el tiempo máximo que puede separar las sesiones, porque recordemos que todos estos pacientes cuando reciben quimio, pues evidentemente los niveles de defensa se les van a venir abajo y son factores de pacientes de mayor riesgo. Entonces esto hay que discutirlo bien con el oncólogo y si decide no lo podemos correr más, pues ahí está en juego la vida en el sentido que tiene que recibir la quimio por fuerza. Entonces, para recibir la quimio, pues hay todas las medidas de protección. Si van ahí sí tienen que usar mascarilla y todo eso cuando vaya al centro y evitar el contacto cercano con personas que la puedan contaminar. Perfecto. Hay un papá que nos manda un video también para usted. Hola, buenos días. Tengo un niño de 1 mes y 3 semanas. Le tocan ya las vacunas de los 2 meses en menos de 1 semana y no he escuchado hablar nada de eso. ¿Qué será lo mejor? ¿Llevarlo al centro médico a que reciba sus vacunas o esperar a que pase esto? No sé si eso le va a ayudarle a estar más protegido o al no tener las vacunas lo hace más vulnerable. Muchas gracias. Gracias a usted. Lo ideal es que lo vacune. Sí. Porque estamos hablando de protección contra otro tipo de gérmenes. Debería completar su esquema de tratamiento. No tiene ninguna relación el vacunarse con la exposición al COVID-19. De hecho, no le está dando protección para eso, pero sí le está dando protección para otro tipo de agentes infecciosos. Muy bien. Hazel Ramírez, tengo 43 años, soy diabética, asmática, hipertensa y tengo problemas de riñón. Hace 22 días me aplicaron la vacuna del neumococo. ¿En algo me protege esta vacuna del COVID-19? No, son cosas totalmente diferentes. La vacuna del neumococo es específicamente para eso, para neumonías por neumococo, que se aplican en este tipo de pacientes o también en pacientes que se les han quitado el vaso, que tienen un alto riesgo de desarrollar neumonías por neumococo. Perfecto. Gabriela Brenes, en estos momentos, aunque no esté con el virus, ¿debería reforzar la toma de vitaminas o la sigo tomando con normalidad? Eso es interesante porque hay mucha gente que sabe, ¿verdad? Que si la vitamina C inyectada, que tacatá, ¿funciona en algo? Hay estudios también eso. En realidad, hay gente que promulga, en algunos casos ya sintomáticos, el uso de vitamina C intravenosa cada 6 horas, 1,5 gramos cada 6 horas, más 200 miligramos de tiamina intravenoso, pero no hay un protocolo establecido para eso. En realidad, no hay nada que lo sustente. Pero en realidad, lo más importante de un paciente de estos es la hidratación, una dieta adecuada y aislarse. Eso es lo que necesita. Pero decir que haya un inmunoestimulante específico que lo vaya a proteger contra este germen que nunca hemos estado expuestos, no. Perfecto. Sheila Chin tiene también otra pregunta para el doctor. Buenos días, mi nombre es Sheila Chin. Gracias por este programa. Me gustaría que mi papá lo estuviera viendo, pero va en camino al trabajo. Mi papá es diabético, tiene 65 años. Como buen chino que es, le encanta trabajar y no hay manera en la que él le hagamos entender que eso le puede perjudicar porque él es diabético. Les agradecería cualquier forma o táctica en la que le podamos entrar a mi papá para ver si puede trabajar desde la casa, porque él es diabético y estamos muy preocupados, tanto mi persona como mi hermano, mis hermanos y mi mamá y mis hijas. Muchas gracias.
Sí. No, gracias a usted, Sheila, y le entiendo así perfectamente bien su preocupación con respecto a su papito. Hay que jalarle las orejas un poquito. Yo diría que sí. Yo creo que aquí es también, volvemos a lo mismo, a las palabras del señor ministro, en el sentido de que la gente tiene que concientizar que evidentemente esto no es un juego, esto es una situación de emergencia, está de por medio de la vida, hay muchos pacientes que se pueden complicar y sobre todo el adulto mayor. Entonces, él debería estar mejor tranquilito en su casa, evitar estar exponiéndose y sobre todo que tiene una de las enfermedades que ya está claramente descrita como comorbilidad, como factor de agravamiento de la enfermedad. Muy bien. Mariana Valverde, ¿puede una persona tener el virus sin tener fiebre? Por ejemplo, Sí. solo tos, ya usted dijo que sí, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Tatiana Ortiz, ¿las personas anticoaguladas son pacientes de riesgo? Bueno, aquí lo que habría que ver es de fondo por qué está anticoagulado. Si está anticoagulado por una arritmia, si está anticoagulado porque le hicieron un reemplazo de alguna válvula, si está anticoagulado porque hizo una trombosis venosa. Entonces, dentro del contexto de la enfermedad habría que individualizarlo. La anticoagulación por sí sola no representa un mayor riesgo, pero hay que ver la causa de fondo por la cual lo anticoagularon. Claro. Aquí tenía una preguntita más antes de irnos. Dice Gaby Reyes, si un adulto mayor de 65 años se contagia, ¿a los cuántos días en promedio podría estar presentando síntomas? Vamos a lo mismo, el periodo de ventana que mencionábamos, que puede ir desde 4 hasta 14 días, es el periodo que se recomienda de aislamiento para ver si aparecen los síntomas. Volvemos a lo mismo, no todo paciente que estuvo expuesto necesariamente desarrolla la enfermedad. 80% o más de los casos se recuperan en forma espontánea o con medidas básicas como hidratación y con acetaminofén. Hay un porcentaje que sí va a requerir ya servicios más especializados, pero generalmente pacientes recuperan. Aquí lo importante es aislarse, el aseo de manos, el protocolo de estornudo, todo ese tipo de cosas en las cuales, vuelvo a insistir, la gente tiene que concientizar. Es que no ganamos nada con que 2 personas concienticen o que el ministro de Salud diga un montón de cosas y la gente no le haga caso. La gente tiene que entender que estamos creciendo exponencialmente. Vuelvo y te robo 3 segundos al famoso R0. Tenemos un R0 de 3 en este momento. O sea, cada persona está infectando a 3 y estas 3 a 3. Y este R0 puede subir, puede ser un R0 de 10 o de 15, sería una catástrofe, porque todos nos vamos a infectar. Y esto tiene repercusiones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud. Los sistemas de salud, vea lo que está pasando en Italia, no están dando abasto para los pacientes críticos que ya requieren ventilación mecánica. Ni siquiera para los muertos están dando exactamente, y eso nos puede pasar. Qué triste. Exacto, aquí lo que ya estamos viendo, el espejo allá, hagamos algo, y eso es importante que toda Costa Rica se una, como decía alguien ahí, como un proyecto país, para poder salir adelante. Claro, es importante que lo que está pasando fuera de nuestras fronteras nos sirva de espejo, porque a veces tendemos a pensar, no, eso pasa allá, sí. Es muy lejos. Bueno, con esto mismo, todo mundo a finales de enero, no, es que eso pasa en China. Sí, no. Ya lejísimos, o sea, son los chinos. Mentira, ya lo estamos viviendo, ya lo tenemos acá. Tenemos más de 60 casos, ¿no? Exactamente, casi 70 me parece, ¿Sí? 69 o por ahí. Y fijo ahora, al mediodía, cuando hagan la conferencia de prensa en Casa Presidencial, van a volver a decir y vamos a haber subido más casos. Pero a ver, el punto es que si no tomamos conciencia, nada de lo que están haciendo nuestras autoridades va a valer la pena. Porque podemos tener todas las condiciones. Creo que el Ministerio de Salud y el gobierno en general, insisto, ha hecho una excelente labor con el manejo de esta crisis, pero si nosotros no utilizamos esa información que nos dan y no hacemos caso de esos pedidos que nos hacen, nada de esto va a funcionar. Así que, por favor, no solamente por protegerse usted, sino por proteger a los que quiere y por proteger a los que ni siquiera conoce. Es una responsabilidad colectiva. De esto vamos a salir solamente si actuamos como grupo, ¿verdad? Es una muestra de solidaridad lo que tenemos que tener muy presente. Solidaridad con todos, incluso con los que yo no conozco. Así que muchas gracias, doctor, por haber respondido tantas preguntas y por habernos acompañado durante esta hora. Les voy a dar el número de teléfono del doctor Manuel Rojas, que es internista, es el 2248-0000 y también el 8370-000. El doctor además hace el esfuerzo de siempre estar contestando preguntas y tiene un correo que es preguntasdepacientes@gmail.com para que también le escriban y ahí
aclaran dudas, ¿verdad? Esa es la idea. Muchas gracias, que tenga una bonita mañana. Le invito a quedarse con nosotros. Dicen que ahora ya ni de codo, que es mejor así, a lo lejos. Larguito, sí. A lo lejos.